un tema también interesante y que tiene algo de controversia. Aquí en el programa ustedes han escuchado que nos encanta hablar de historia y creo que a todo nuestro público también le encanta que hablemos de historia. Y hemos tenido, no en una, sino en muchas ocasiones, sobre diferentes temas. Que si Benito Juárez, que si Maximiliano y Carlota, que la independencia de México, que la Revolución Mexicana, que la historia de la política en años más recientes. Hay diferencias entre los expertos que vienen al programa y a mí me sorprende mucho. Entonces, con el afán de aprender más, no de pelearnos, no de agarrarnos a sombrerazos, ni nada de eso, sino con el afán de crear más pensamiento crítico en cada uno de nosotros, hemos invitado a dos expertos en historia que ambos aceptaron venir aquí, no a pelear, sino a dialogar, a platicar de este tema de la independencia de México, de la conquista de México, de la conquista y luego la independencia. Todo esto surgió porque fui a ver la obra de teatro de Nacho Cano sobre la Malinche, y entonces cuando vi la Malinche dije, ah, caray, esta es una historia muy distinta a la que me enseñaron en la escuela. Aquí me pintan a los conquistadores españoles como muy buena onda, como que no violaron, como que no hubo sangre, de hecho lo dicen en la obra, y como que nos vinieron a salvar del sangriento imperio azteca. Y obviamente esa información contrasta lo que yo aprendí y lo que creo que todos aprendimos en la escuela. Entonces hemos tocado el tema y está con nosotros hoy Juan Miguel Zunzunegui, que regresa al programa. Él es especialista en filosofía, geopolítica y religiones, investigador, maestro en materialismo histórico y doctor en humanidades, que está presentando su nuevo libro Al día siguiente de la conquista, que aquí lo traes, por cierto. Bienvenido, mi querido Juan Miguel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Muy contento. Gracias. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Y también alguien que ha estado en varias ocasiones con nosotros, también muy admirado y querido, Arno Burkholder, doctor en historia, escritor, que ha centrado su trabajo en investigar la historia de México y va a impartir pronto la conferencia ¿Por qué celebramos a Hidalgo y no a Iturbide? Bienvenido, Arno, gracias por aceptar. Marco, como siempre, un enorme gusto estar aquí contigo. Bueno, los invitamos, además de que han estado varias veces en el programa, porque ambos, en forma separada, me han dado versiones distintas de la conquista. Súper. ¿No? Okay. Entonces dije, a ver, vamos a juntarlos para platicar, sabiendo que van a diferir, sabiendo que seguramente no se van a poner de acuerdo en muchas cosas, pero porque queremos aprender y para que nuestro público y yo también escuchemos las historias distintas sobre el tema de la conquista. Entonces, no sé si hay más de dos versiones, pero una versión era que los aztecas eran unos sangrientos y los españoles nos salvaron de los aztecas. La otra era que los sangrientos eran los españoles y estábamos bien con los aztecas. Y luego en medio de esas dos puede haber como 10 versiones distintas, ¿no? Y seguramente la verdadera va a estar ahí. Muchas más, porque mira, Ajá. Lo primero que hay que entender es que cada época va creando su versión de los acontecimientos y eso tiene que ver con lo que está viviendo en su presente. Entonces, no me extraña nada lo que nos cuentas de la obra de la Malinche. De hecho, es una interpretación del presente sobre la conquista de México. Si esa misma obra se hubiera hecho, no nos vayamos muy lejos, en los años 70 hubiera sido absolutamente distinta, te lo aseguro. ¿Cómo hubiera sido en los 70? Mira, para empezar, pensemos que era la época de Luis Echeverría, una época en la que ya se insiste en un indigenismo y una época en la que seguramente los españoles no hubieran sido bien vistos. Pero poquito después, ponle por ahí de 1976-82, cuando se descubre el Templo Mayor, pero también tenemos a un presidente, José López Portillo, que tenía más una vocación hispana, seguramente hubiera intentado matizar. Y él se hubiera dicho, no fue tan malo como parece. Entonces, yo creo que lo primero que hay que entender es que cada época ve el pasado tal y como está viviendo en esa época. O sea que proyectamos nuestro presente en el pasado. Bueno, es que además lo que dice el doctor es absolutamente lógico, además de cierto, ¿no? Porque, a ver, yo lo menciono mucho en mis libros, además de la historia, es importante conocer la historia de la historia, es decir, darte cuenta que en diferentes épocas te cuentan diferentes versiones de los personajes. Ajá. Y entonces ahí no te queda más remedio que entender y asumir que por supuesto que además hay discursos políticos e ideológicos que siempre se mezclan con la historia, ¿no? Si tú preguntas sobre Benito Juárez, en tiempos de Benito Juárez, las versiones sobre él son terribles. Bueno, no todas, pero bueno, la caricatura política lo criticaba mucho y demás. Porfirio Díaz se dedica a construir un culto a Juárez. Si tú preguntas sobre Juárez en tiempos de Porfirio Díaz y de ahí en adelante es maravilloso. Igual con Iturbide y con Hidalgo. Si estaba en el poder en el siglo XIX algún iturbidista, como Anastasio Bustamante, bueno, Iturbide es el padre de la patria y es el salvador, pero si llegan otros liberales al poder, Iturbide vuelve a ser el tirano y volvemos a exaltar a Hidalgo. Es decir que
no puedes confiar en los políticos para esto de la historia. Pero precisamente porque no puedes confiar en los políticos, Ajá. tienes que confiar en el trabajo del historiador y tienes que confiar en los hechos. Ajá. Al final esto empieza por los hechos y por la interpretación de los hechos. Después viene la interpretación que hacen los políticos. Claro. Pero necesitas agarrarte de algo para que no siempre digas, ay, a cada rato me cuentan una historia distinta. Al final ninguna importa. No, todas importan. Pero importa por el trabajo que se ha hecho al principio de entender qué fue lo que pasó en realidad. Ajá. Y luego viene la interpretación que cada época le dé. Claro, ahorita que nos cuenten cada uno su versión de la conquista de México, me gustaría que además nos dijeran basado en qué, o sea, en dónde encontraron la información para entender de dónde viene, porque dicen que la historia la escribe quien gana, ¿no? No siempre. No siempre, no siempre. De hecho, en No México siempre. la historia la escriben los vencidos desde hace 200 años. Ya. Sí, y también una historia escrita por vencedores no va a durar siempre. Pues porque siempre va a haber nuevos vencedores. Claro. Entonces eso te llevaría a nuevas interpretaciones. Y reinterpretan. Ok, bueno. Algo me queda claro, que los mexicanos pues no somos ni españoles ni indígenas. Algunos serán 100% indígenas o 100% españoles, pero la inmensa mayoría somos una mezcla, somos mestizos, somos una mezcla de los dos. Entonces yo a tomar una posición o la otra, pues le estoy tirando a mis ancestros de un lado o del Exacto, otro. exacto. Y también me queda claro que victimizarme, pues no me sirve para crecer. No nos sirve ser víctimas para poder construir un México mejor. Entonces en esas dos cosas estamos de acuerdo, ¿verdad? Absolutamente. Totalmente. Ahí De estamos hecho, bien. esa antigua idea de venimos de dos raíces hay que extenderla. Venimos de cuatro. De cuatro. Sí, somos indígenas, somos españoles, pero también hay una fuerte influencia africana y hay una fuerte influencia asiática. Así es. De esas cuatro raíces viene todo lo demás. Africana y asiática Africana y también. asiática. Por supuesto. Y ojo, raíz africana y asiática que no tendríamos sin la raíz española, porque hay una raíz ahí viene. asiática desde el puerto, los puertos de Nueva España del Pacífico se llega a las Ajá. Filipinas, empieza la nao de China y empieza un contacto cultural con Asia. Y claro, es la época en la que empiezan a llegar esclavos de África. Ah. Y eso en la música se va a notar. Y por eso es bien importante para mí aclarar que el mestizaje hay que buscarlo sobre todo como un fenómeno cultural. Porque cuando quieres hablar de mestizaje mezclado con el concepto raza, pasa lo que acabas de decir, pero es que yo soy 100% español, no, es que yo soy 100% indígena. Y dices, a ver, lo que es mestizo en México es la cultura. Tú puedes creerte 100% español, pero comes tacos y comes tequila y tomas tequila y tomas mezcal y eres guadalupano, pues eres mestizo. Y lo mismo, el que es 100% indígena, come tacos de carnitas y es guadalupano, es 100% mestizo. Sí. En términos de cultura. Lo que dicen de los asiáticos y los africanos explicaría por qué en mi examen de ADN me salió un porcentaje de asiático africano y yo dije, Sin duda. ahora, Absolutamente. ¿en qué momento? claro, Yo no sabía. Mira, te doy un ejemplo muy concreto que todo el mundo va a entender. Imagínense unos tacos al pastor. Ajá. ¿De qué están hechos unos tacos al pastor? De sabores, salado, dulce, agrio, amargo. Esos son los elementos de la cocina asiática. Sí, claro. No Claro. es coincidencia que a nosotros nos guste ese Como sabor que chino, nos tailandés, estalla en la ajá. boca. Ajá, ajá. Un patay tailandés y un taco al pastor, aunque no tengan una relación directa, tienen la relación del sabor. ¿Y eso de dónde nos viene? De nuestro pasado. Ya. Bueno, y el mole, porque aquí nos encanta decir, es que el mole es prehispánico. No, no es cierto, aunque la palabra muli sí sea de origen prehispánico, pero el mole, como hoy lo conocemos, es una mezcla, claro, muy prehispánica, pero muy española, Ajá. y compáralo con los curries de la India, y es como un curry de la India. Es que durante 250 años esto fue el centro de la globalización. La Ajá. nao de China era la ruta comercial más importante de toda la globalización. Entonces, tú imagínate la nao de China, que nunca llegó a China, y no eran naos, sino galeones, pero bueno, anclada ahí en Manila durante 4 meses, comerciando con el sureste asiático para luego llegar a Nueva España. Entonces, todo lo que viene de Asia a Nueva España es tremendo. Y luego atraviesa hasta Veracruz y llega hasta Europa. Entonces, es que le damos la vuelta al mundo, media vuelta al mundo en ambas direcciones, pasando por aquí. Pero ahí está nuestra riqueza, justamente. Sí, ahí está nuestra riqueza, pero yo sí creo que es importante entender que si acaso el mestizaje es uno de los resultados de todo este proceso. Ajá. Pero por lo que entendemos no es un proceso suave y es un proceso que nos sigue causando problemas hasta el día de hoy. ¿Por qué? Pues por un aspecto fundamental que no debemos soslayar, violencia. Ajá. Todo esto empieza en una profunda violencia. Claro. Y eso es lo que hay que empezar Claro. a discutir. Y ahorita empezaremos a discutir sobre lo que no están de acuerdo. Vamos a ir a una pausita comercial en 1 minuto 30 segundos. Pero a ver, antes de entrar al tema, entraremos en el siguiente segmento de qué tan violentos eran o no eran los españoles. Creo que ahí está la controversia, ¿no? Los españoles eran violentos, despiadados, violadores, esclavizaron y nos explotaron, o
eran como el promedio de la violencia que existía en ese tiempo, o de hecho vinieron a mejorar las cosas, porque los violentos despiadados eran los aztecas. Pero tenemos que entrar en un contexto de un mundo. Estamos hablando de 1519, ¿correcto? Sí. La conquista de México, 1519. No. Lo vamos a extender más, pero ahorita Sí. vamos al respecto. Pero era un mundo violento, ¿correcto? Totalmente. O sea, A ver, el si no eres mundo- violento, no Totalmente. sobrevives en el o siglo sea, No hay el mundo XVI. entero era alternativa. violento. Todos. El mundo invadía, el mundo violaba, el mundo quemaba aldeas, el era mundo lo normal. esclavizaba, explotaba. Era la orden del día, Sí, lo más totalmente. normalito. Entonces nadie era no violento. No puede haber un mundo no violento en esa época, pero por lo porque tanto es la el- única forma de Y sostenerse. por lo tanto, el que es violento tampoco es ni el único violento ni el malvado de la historia. Solo Y es otro pueblo más que es violento como todos. Entonces otra posibilidad es que también los aztecas hayan sido súper violentos. Absolutamente. total. Y los A ver, españoles también. Sacar corazones no es cosa tierna. Y nada más pasamos de un imperio a otro. Y quemar gente tampoco lo es. No, Exacto. Claro. Sí, pasamos de un orden constituido por estos mexicas, que fue el más importante en este territorio, a ese siguiente orden llamado Nueva España. Y ese proceso fue profundamente violento. Profundamente violento, claro. El tema sale a la mesa porque la obra de Nacho Cano, que por cierto la recomiendo como una obra de teatro, está buenísima, pero sí te ponen a una iglesia católica y conquistadora súper pacífica, y lo dicen mucho en la obra, dice, evitamos la violencia, casi no hubo muertes, ahora las mujeres no serán esclavas, como que las salvaron de Bueno, los la aztecas. teoría cristiana es muy bonita. Claro, contra La sí. teoría cristiana es muy bonita. Y algunos cristianos eran así. Claro, exactamente, Y algunos. otros no. Volvemos después de la pausa. La de hoy es la conquista de México. ¿Quién fue más violento? ¿O qué tan violentos fueron los españoles? ¿O qué tan violentos eran los aztecas? Bueno, ya hablamos de las cosas en que coinciden nuestros dos invitados. Juan Miguel Zunzunegui, especialista en filosofía, investigador, doctor en humanidades, que está presentando su libro Al día siguiente de la conquista. Y también el doctor en historia y escritor Arno Burkholder, que ha pues, dedicado su vida a estudiar la historia de México y que va a impartir la conferencia ¿Por qué celebramos a Hidalgo y no a Iturbide? A ver, empezamos. Juan Miguel Zunzunegui, cuando tú viniste la última vez al programa, pues me dijiste, hablamos, que estoy 100% de acuerdo contigo, en que victimizarnos no nos sirve de nada, todos somos mestizos, no somos aquellos indígenas conquistados, ni somos los españoles que conquistamos, no existimos, esa gente ya no existe. Exacto. No, pero nos decías que no fue tan violento como nos lo pintan, o recuérdame que A ver, tu mi punto de vista. planteamiento no es que no haya violencia en el proceso de conquista, porque la violencia está presente en todos los procesos de la historia humana. Ajá. Mi planteamiento es más bien entender, a ver, hay violencia detrás de la expansión de la cultura helenista, hay violencia detrás de la expansión del Imperio Romano, hay violencia en la caída del Imperio Romano y la invasión de los bárbaros, hay violencia cuando los turcos toman Constantinopla, hay violencia cuando los mongoles se extienden por el mundo, porque los seres humanos somos violentos. Pero de todos esos procesos históricos que además son inevitables y además ya fueron, no los puedes cambiar, Ajá. además de violentos, como siempre fueron, también pueden ser generadores, porque de estos encuentros de la humanidad, que Ajá. son violentos por naturaleza, Sí. surgen civilizaciones, Sí, sí, sí. como la cultura griega, como la cultura romana, como la propia Europa, posimperio romano, etcétera. ¿Y nosotros? Y entonces, claro, en el caso de México, mi planteamiento es, observa el México que tenemos hoy. Ajá. El México que hoy nos gusta tanto y del que sentimos tanto orgullo, es decir, los pueblos mágicos, los templos, las catedrales, los acueductos, el arte barroco, el arte neoclásico, la charrería, el mariachi, la gastronomía, la danza, la música, bueno, todo eso que nos encanta de México es resultado de ese encuentro. El encuentro fue violento, pero fue generador. Pero decías que sí hubo esclavitud, hubo 300 años bueno, me acuerdo del grupo Mocedades que cantaba una canción y se me quedó muy grabado de niño, Ajá. que hablaba de 300 años de esclavitud. Sí, a ver, ahí también Ahí difieres. difiero mucho porque también están los documentos y las leyes. A ver, Isabel la Católica en 1504, poco antes de morir, se aventó la puntada de decir, cásense españoles con indias, Ajá. cásense entre nosotros para que seamos un solo pueblo. Y también Isabel la Católica dijo, no se puede esclavizar a mis súbditos de América. Las leyes de Burgos de 1512, y ni siquiera han llegado al continente, siguen en el Caribe, las leyes Ajá. de Burgos de 1512 prohíben la esclavitud en América. La bula papal Sublimus Deus del Papa Paulo III en 1537 prohíbe la esclavitud en América. Las leyes del Imperio de 1542 de Carlos V prohíben la esclavitud en América. Ajá. Entonces, claro, siempre es el que te dice, pero aunque estuviera prohibida, había. Dices, bueno, pues sí, no lo dudo, porque además los seres humanos somos bien creativos y es, no puede haber esclavitud, vamos a llamarle de otra forma, vamos a darle otra estructura, vamos a decirle encomienda y de alguna forma vamos a Es abusar del esclavitud. trabajo del otro. Pero a ver,
eso también ha pasado siempre. Eso no es España y México, es la historia de la humanidad. No, eso sí me queda O sea, claro. el ser humano tratando de abusar de otro es la historia de la humanidad. Sí. Mi único problema es que en México este encuentro violento, porque sí que lo es, genera una cultura hermosa. Y no solo hablo de México, hablo de toda Hispanoamérica. O sea, pienso en Perú, pienso Sí. en Ecuador. O sea, se genera toda una civilización que podríamos, sin negar el encuentro violento, apreciar, porque además es lo que somos. Claro. Lo que no se vale es amar a México, amar y que te guste todo lo que hoy te gusta de México, pero despreciar el proceso que nos Ya. llevó a hacer eso. Arno, adelante. A ver, yo creo que aquí hay un problema en A la ver. tesis de Zunzunegui A que a mí ver. nunca me ha agradado. Y él justamente lo acaba de exponer. El final justifica el inicio. Es que ahora tenemos esta cultura mestiza, es que tenemos una cultura tremendamente rica y poderosa. Entonces, bueno, al final pues hubo violencia en todos lados. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que digo es que hay que empezar, aunque suene redundancia, hay que empezar por el inicio. El inicio es la violencia. Y la violencia está ahí y es palpable. Hablas muy bien de las leyes de Burgos, las leyes de Indias. Todo eso existió, todo eso es verdad. Pero también tú lo dijiste, esas leyes no se aplicaron. Si esas leyes se hubieran aplicado, este territorio no hubiera pasado por la matanza del Templo Mayor, la matanza de Cholula, la guerra del Mixtón, la sublevación en Yucatán, Nuño de Beltrán y las masacres que hace en Nueva Galicia, por todas las masacres que ocurren. ¿Qué pasa? Pues que son leyes muy bonitas que no se aplicaron. El problema que yo veo es defender una postura ideal sobre la conquista. Hubo leyes, hubo el intento de tener una buena relación, creamos cosas buenas y al final no tomar en cuenta que este es un proceso tremendamente violento y que es lo primero que hay que señalar. A mí lo que me preocupa es que los matices lleguen a un punto tal en el que parezca que nadie es responsable de lo que pasó. Y sí hay responsables directos. Pero están muertos. Y lo primero, eso no importa. Yo no estoy diciendo que los vamos a juzgar, lo que sí estoy diciendo es que los vamos a estudiar y los vamos a comprender. Y hay que empezar por ahí. La conquista, que sí existió, fue un proceso violento, fue un proceso de sangre. ¿Pero la conquista de qué? Mira. La No de conquista- México. Ah, no, espérame. Porque México no existe. Ese es otro detalle que también hay que señalar, si quieres lo comentamos Sí, de una sí, vez. sí, venga. Cuando dices no existe México, tú estás hablando de que no existe el Estado mexicano que nació en 1821 y por supuesto que no existe. Ni la Lo cultura que mexicana sí que somos hoy. existe, lo que sí existe es un orden hegemónico establecido en una cosa llamada los Altépetl, que sí gobiernan en este territorio. Y el Altépetl más importante de todos tiene el nombre de Imperio Mexica. Y en el momento en que llegan los españoles, lo que hacen es destruir ese orden hegemónico y colocarse por encima de él. Eso es una conquista. Y claro que existió. Claro, pero no es la conquista de México, es la conquista del Altépetl mexica, derivado del cual surge México. Pero vuelvo al punto. Tú quieres señalar que es la conquista de México y eso te sirve para decir nunca ocurrió. No. Lo que hay, insisto, es un proceso de violencia en donde a los que gobernaban se les quitó por violencia para que surgiera un nuevo régimen que gobernara este territorio y eso provocó además un montón de sufrimiento. No perdamos ese punto antes de empezar a hablar de la belleza del mestizaje, de la maravillosa Sor Juana, de Bernardo de Balbuena y su grandeza mexicana. Sí, todo eso está muy bien, todo eso está precioso. Pero el origen es la violencia, man. Ah, no, yo nunca voy a estar en contra de eso, pero pienso que parte de la libertad humana, y sobre todo cuando ves la historia, sobre todo que es el pasado y ya pasó, y los acontecimientos no los puedes cambiar, pero sí las interpretaciones de los acontecimientos. Como decías, ¿no? En cada época se cuentan diferentes versiones de los hechos. Yo lo que no entiendo es por qué en el siglo XXI nos valdría tanto la pena concentrarnos tanto en la violencia. No estoy diciendo que el final justifique el inicio. Solo estoy diciendo que eso es lo que pasó y que hoy en día podemos aceptar lo que pasó y estudiarlo y analizarlo, incluyendo toda la violencia, pero que al final negar el proceso es negarnos a nosotros mismos y que no es necesario concentrarse solo en la violencia. Estoy de acuerdo contigo y además también estoy de acuerdo contigo en que es muy posible que a mí en lo particular con Miguel Zunzunegui, sí me da por soslayar un tanto la violencia y concentrarme en lo otro. Tampoco lo voy a negar porque todos tenemos un sesgo. Y creo que es muy sabio conocer tu propio sesgo, y yo conozco mi propio sesgo. Sé, por ejemplo, que me cae muy bien Hernán Cortés como personaje histórico, y entonces tengo que tener consciente cuando hablo de él que me
tengo que moderar un poquito porque el señor me cae muy bien, ¿no? O sea, por supuesto que todos tenemos un sesgo. Sin embargo, mi planteamiento es no concentrarnos en la violencia, porque, a ver, mencionas, claro, tienes al niño Beltrán de Guzmán, que es un desgraciado abusador, y fue excomulgado por el propio Zumárraga y fue enviado a juicio y acabó en la cárcel. Es decir, claro que hubo un hombre, bueno, muchos, pero aquí tú mencionaste a uno que efectivamente cometió abusos y que efectivamente la propia estructura de la corona española lo condenó, lo cual te dice, a ver, las leyes se cumplan o no, porque en todos los países decir que las leyes no se cumplen también es muy radicales. Algunas personas no cumplen las leyes en todos los países, en todas las culturas, en todos los tiempos. Yo creo que tal vez está mucho en nuestra sangre y tal vez también viene de España que tratamos de evadir la ley, no lo dudo, pero las leyes te hablan del espíritu, las leyes te hablan de los ideales, las leyes te hablan de qué es lo que se busca. Si la ley solo fuera letra muerta que no representa ningún espíritu de la cultura hispana en este caso, a nadie le hubiera importado los abusos del niño Beltrán de Guzmán y le hubieran dejado hacer todo y no lo hubieran excomulgado y no lo hubieran metido a la cárcel. O no tendríamos informaciones como las del Códice Osuna, que puedes ver que los pueblos indígenas de Nueva España podían demandar incluso al virrey. Tú no podías demandar a los aztecas por sacarte el corazón. O sea, yo no entiendo por qué todos los demás pueblos, sin olvidar que casi todos los demás pueblos se unen a Cortés para tomar Tenochtitlan, y si los mexicas son mexicanos, pues todos los demás pueblos también. ¿Por qué no cuentan todos los demás pueblos que deciden aliarse a Hernán Cortés en contra de los mexicas? ¿Nos podemos quedar con la versión de que todos son traidores? ¿Nos podemos quedar con la versión de que todos son tontos, que se dejan engañar por Hernán Cortés? ¿O nos podemos entender otra versión donde esta gente dijo, aquí tenemos una oportunidad de liberarnos del yugo de los aztecas? Y donde estos hombres, los pueblos indígenas de aquí, usan a Hernán Cortés, porque pensar que Hernán Cortés es la mente maestra detrás de todo esto, pues tampoco es posible, ¿no? Ok, Arno Burkholder está haciendo notitas porque vamos a ir a un corte comercial en 20 segundos y la respuesta está interesante. Estamos hablando de la conquista de los españoles, de los aztecas. Hubo violencia, no hubo violencia, hubo esclavitud, no hubo esclavitud. Para nosotros, pues viendo hacia atrás, qué hermoso abrazar el resultado de eso, pero qué fue lo que sucedió en aquellos tiempos. Dos expertos que piensan diferente y nosotros aprendiendo. Está interesante. Debate pacífico, volvemos. Pacífico sobre la historia de la conquista en México. Aquí mucha gente agradeciendo. Dice Paco García, esos son debates de altura y civilidad. Gracias, dice gracias. Dice Gabriel Morales en el canal de YouTube de Grupo Fórmula, no es que los pueblos originarios fueran tontos, pero sí eran más fáciles de engañar, por eso les daban espejos a cambio de oro. Hubo un aprovechamiento de la ingenuidad de esos pueblos. Estamos con dos expertos en historia, Juan Miguel Zunzunegui, especialista en filosofía, geopolítica, religiones, investigador, maestro en materialismo histórico, doctor en humanidades, y Arno Burkholder, doctor en historia, escritor, que ha centrado su trabajo en investigar la historia de México. Yo cuando fui a Perú, estamos hablando de México, ya sé, pero cuando fui a Perú y nos dieron el tour, íbamos con National Geographic y fuimos a conocer todo Perú. Una historia que nos contaron los historiadores y los representantes de National Geographic era que básicamente los españoles habían aprovechado de la honestidad de los incas, donde los citan y le dicen vamos a ir sin armas a dialogar, y los incas que tenían palabra de honor y que en ese momento el pueblo inca era lo normal, si me dices que nos vamos a ver sin armas para hablar y no pelear, pues yo voy sin armas. Y los españoles se lo madrugaron, ¿no? Y todos en el tour, ¡oh, qué coraje! Y ahí es donde entran los corajes con la conquista española de les vieron la cara, ya sé que no voy a decir nos vieron la cara, les vieron la cara, se aprovecharon de ellos traían armas de fuego, trajeron enfermedades, bla. O sea, sí es fácil caer en este corajito contra los conquistadores españoles. Pero, a ver, nos quedamos en darle la palabra a Arno, que tiene sus notas y jeroglíficos. Sí. Es que está muy interesante. Venga. Yo vuelvo al punto que aquí el estimado Zunzunegui quiere soslayar el asunto de la violencia. Ajá. ¿Por qué la violencia, dice Zunzunegui? ¿Por qué pensar en ello? Pues por la simple razón de que una característica histórica de este país es la violencia, man. Porque si bien no podemos decir que la violencia de hoy tiene que ver con Hernán Cortés, sí es cierto que este país se ha hecho tremendamente violento desde entonces. Desde la violencia de la conquista, desde la violencia del Estado mexicano que se disgrega, desde la violencia del porfiriato, la de la revolución, Oye, la revolución institucional, espérame tantito. Todas las violencias tienen una base
este país es violento y por esa razón nos interesa justamente saber de la violencia en la época prehispánica y no nada más quedarnos, sí, en las cosas bonitas que después salieron de ello. No, hay que empezar por entender ese detalle. No es cuestión de rencor, eso no nos ha servido, en eso estamos de acuerdo, pero sí es para entender cómo este país siempre ha funcionado a través de una serie de gobiernos, y los mexicas fueron los primeros, que se sostuvieron a través de la violencia. Ahora que hablabas de las leyes y hablábamos de las comunidades religiosas que ayudaban a los indígenas, sí, claro que existía eso, no cabe duda, pero al final tenemos una estructura donde estamos acostumbrados a que la ley no cuenta. Tenemos una estructura en la que esa cosa llamada democracia nos ha costado un montón y todo eso viene justamente de nuestro pasado. Tú mencionabas otro de esos detalles que llaman tanto la atención, la alianza de los indígenas, algo que cuesta mucho trabajo hasta el día de hoy. ¿Cómo es que se atrevieron a aliarse con esos malditos españoles? Es que traicionaron a su país, traicionaron a su nacionalidad. Sabemos perfectamente que no es así. Sabemos perfectamente que tenemos una serie de pueblos, quizá los más importantes, los tlaxcaltecas, que deciden, pues me la voy a tener que jugar con estos. ¿Por qué? La primera versión es, ay mira, si este me va a quitar de encima el yugo de los mexicas que no lo soporto, adelante. Es cierto, pero hay otra razón que siempre soslayamos, la razón de, ¿y si no me uno a estos recién llegados, qué me va a pasar? Estos pueblos ya sabían de la masacre de Centla. Estos pueblos, conforme Cortés va avanzando, se van enterando de la masacre de Cholula, se van enterando de que son violentos. No tienen la menor idea de qué más son. No saben qué es eso de hablar español, qué es el cristianismo. No saben absolutamente nada. Lo que sí saben es que son muy violentos. Y lo que sí saben es que estos han llegado a ofrecerte una alianza en el entendido de que si no los apoyas vas a acabar igual. Entonces, estos indígenas que se alían lo hacen sí por una decisión absolutamente racional. Uno, en una de esas me deshago de los mexicas, qué buena idea. Y dos, no me queda otra. Me tengo que aliar con estos, porque a mí me van a hacer lo mismo que han hecho a los otros pueblos. Y eso es muy importante entenderlo. El asunto de la alianza me parece fundamental porque no nada más tú, existen otros historiadores que presentan una versión de la historia de la conquista en la que se refleja más una guerra civil entre comunidades indígenas a la que de repente llegaron los españoles. Y serían algo así como los que terminaron ganando en una guerra que ni les iba ni les venía. Pero no tomen en cuenta un aspecto. Si eso fuera verdad, al día siguiente de haber destruido a los mexicas, estos indígenas tranquilamente se habrían unido y habrían acabado con estos españoles que llegaron a molestar. Claro. Y resulta que fue al revés. Resulta que esos 400, 800, 2,000 españoles se impusieron a los, ¿qué te gusta? 100,000 indígenas que les ayudaron a destruir a Tenochtitlan, más todo lo que ocurrió después, hasta por lo menos 1541 con la Gran Guerra del Mixtón. Y ese grupo tan chiquito fue el que mandó, fue el que destruyó todo el orden mesoamericano, fue el que creó un nuevo poderío llamado Nueva España, y eso, voy otra vez, queridos Unzonegui, fue a través de la violencia. Por eso no se puede soslayar, y por eso tiene que empezar por ahí, porque somos un país violento, porque esta violencia siempre se ha explicado de formas muy distintas, con grupos muy distintos, y porque hay que entender cuál es su origen, no nada más el mestizaje, que ya hablaremos también de eso. Ok, nunca había pensado eso, claro. Me uno porque me quiero quitar los mexicas de encima, pero si no también me van a hacer algo. Y claro, y si ese era el rollo, ¿por qué no nos unimos contra los españoles una vez que ellos tomaron el poder? Esa pregunta que acabas de hacer, Marco, es una pregunta fundamental también. A ver, tal y como dice el doctor, justo después de que toman Tenochtitlan todos juntos, a ver, yo estoy seguro que estos guerreros indígenas juntos, así como tienen esta certeza de juntos acabamos con los mexica, y si nos quedamos juntos, acabamos con estos extraños que acaban de llegar. Claro. ¿Por qué no lo hacen? No hay posibilidad. No lo hacen por la simple razón de que esos recién llegados son más poderosos. No lo hacen porque no importa que sean, digamos 2,000, ¿te gusta? No importa que sean 2,000. Son 2,000 que traen armas distintas.
Son 2000 que tienen una concepción de la guerra absolutamente distinto que les viene desde los griegos. Son una cultura que está acostumbrada a la guerra desde, ¿qué te gusta? Después de la guerra de Troya, que les llega por influencia, más los romanos, más los visigodos, más los árabes, más la reconquista. Y porque además, pues el destino les puso enfrente un arma biológica que ellos no pensaban utilizar y que simplemente se apareció, la primera de las grandes pestes. Todo eso debilita totalmente a estos pueblos prehispánicos que no se pueden enfrentar a eso, no tienen la capacidad. Ellos son buenos para pelear las grandes guerras de su nivel, con sus armas de madera y de piedra. Pero enfréntate a un arcabuz, enfréntate a una espada, enfréntate a la viruela. Ellos no pueden hacerlo. Estoy de acuerdo en todo. Y parte del planteamiento es que la cultura que llega de Europa, porque no es solo de España, en España ha confluido prácticamente todas las migraciones humanas de Europa, que han generado un nivel de tecnología, de conocimiento, de ciencia maravilloso. La gente que está llegando a Mesoamérica en el siglo XVI sabe muchas cosas, tiene mucha tecnología, tiene mucha ciencia. Todo eso les permite derrotar, por supuesto, pero también por eso, tal vez, porque yo sí elijo la verdad, no concentrarme en la violencia, no la quiero soslayar, si bien estoy de acuerdo contigo que le voy a poner atención a que puede ser mi gran sesgo, soslayar la violencia, pero dado que México es tan violento hoy, ¿por qué no concentrarnos en un discurso histórico que no soslaye la violencia, pero que se concentre en otra cosa que no sea la violencia? Si bien estoy de acuerdo en entender los orígenes y que en los orígenes hay violencia. Es decir, tal vez también esta gente entiende que, o sea, los pueblos indígenas de aquí, tal vez también entienden que les convienen, además de que no pueden hacer nada, pero que también les convienen. Es decir, no sé si lo comenté la última vez que vine, pero imagínate una revolución del tamaño, que hoy puede parecer muy simple, de yunta de bueyes y arado. Tú imagínate a los pueblos de aquí que hacen agricultura con coa, o sea, con un palo con el que tienen que ir horadando la tierra, ver 2 bueyes con una yunta, con un arado de fierro, abriendo la tierra, lo cual te permite multiplicar tu agricultura de una forma espléndida, y también les gustaría tener esas armas y esos conocimientos. Es decir, que tal vez más allá de la violencia que también está ahí, y más allá de que, ojo, y lo dijo el doctor de una manera muy contundente, muy clara, bueno, a ver si entendí bien, al final esta gente tampoco tenía opción, no hay otra cosa que hacer. Pero si entendemos eso, entonces también entender que estás hablando de que no te puedes pelear contra toda la fuerza de la historia. No es que Hernán Cortés haya tomado la decisión libre de venir a conquistar, es que todo el movimiento que se ha generado en Europa está generando que esta Europa esté atravesando el océano, y esta Europa, con toda esta tecnología y estos conocimientos que tienen, muy superiores a los que están aquí, y son superiores por condiciones históricas, climáticas, geográficas, no porque la gente de un lado sea más lista que la del otro lado, pero en la gran mesa eurasiática los seres humanos llevan mezclándose y conociéndose desde China hasta España, digamos. Hay migraciones donde han intercambiado armas, virus, bacterias, guerras, ideas religiosas, filosofías, ¿no? Mientras que en América, con una orientación norte-sur que te contiene mucho más la migración, donde hay mucho menos gente y donde por las propias condiciones de América, estos son pueblos de piedra y madera. Entonces, al final, esto tenía que pasar sí o sí. No había forma de que estos pueblos pudieran derrotar a lo que está llegando del otro lado del océano. No hay forma. Y dado que no hay forma de que sea distinto, y esta gente llega, y esta gente se impone porque trae una tecnología superior, y después de todo eso, y en medio de ese proceso donde claro que hay violencia, vuelvo a mi tema y se construye algo maravilloso. No quiero soslayar la violencia, yo sí quiero concentrarme en todo lo hermoso que también ocurrió, en todo lo bueno que se deriva, sin quitar la violencia. Y de verdad que me voy a poner más atención, porque siempre es interesante, ¿no?, entender tus propios sesgos, fallos, tus propios sesgos, pero a mí concentrarme en lo positivo me parece fascinante. Ok. ¿Arno? A ver, aquí hay otro problema, y lo voy a decir de esta forma. Venga. Estás juzgando por el spoiler. O sea, bueno, está aceptando que tiene un sesgo. Decía un maestro mío, pues sí, es que tú ya te sabes en qué acaba la película, y entonces en eso te estás basando. Es que yo sé que después vino una Sor Juana, que escribió en náhuatl precioso. Es que yo sé que después
Hombre, pues hubo el gran pan mexicano. Es que yo sé que después hubo la Universidad de México. Pero es que hoy vivimos. Eso pasa después, pero tú no estás tomando en cuenta un aspecto fundamental de la historia, Juan. Es imposible saber el futuro. Absolutamente. No tenemos manera de saberlo. Cuando tú dices, es que no podía ser de otra forma, porque la gran potencia cultural europea iba a avasallar a América, tú ahí estás asumiendo algo, que los participantes de esa historia sabían lo que acabas de decir. Estás asumiendo que los aztecas, los tepanecas, los tlaxcaltecas, todos sabían, ahí viene el tsunami y lo único que queda es movernos junto con él. Perdón tantito, es que no estoy asumiendo que lo sabían, Eso. solo que lo pueden ir viendo y No. como no son tontos, como dijo alguien en un comentario acá en tus redes, Ajá. porque estos pueblos no son tontos, no son ingenuos, no son inocentes, son seres humanos, son violentos, son salvajes, son lindos, son simpáticos, son todos, son seres Sí, humanos. nada más que lo están asumiendo después, porque no llegó primero el arado, no llegó primero el aceite de oliva, no llegó primero el trigo, lo primero que llegó fue la espada. Eso es lo primero que llega. De acuerdo. De hecho, Y el saqueo, ¿no? y el Correcto. saqueo y las violaciones y demás. De hecho, muy probablemente quienes se dieron cuenta de eso y quienes empezaron a comer pan fueron los hijos de los que vivieron eso, no los que lo pasaron. Entonces, es importantísimo concederle al pasado lo que nosotros tenemos, la absoluta ignorancia del futuro. Ok. Los mexicas y los españoles no tenían forma de saber lo que les iba a pasar. Cortés no tenía forma de saber. A Cortés lo pudieron haber matado de una pedrada, de un lanzazo, y esta historia hubiera sido absolutamente distinta. Lo que hace fascinante a la historia no es decir, hombre, las cosas pasaron como tenían que pasar. No, no es cierto. No sé por qué pasaron como pasaron. Por eso las quiero investigar y por eso surgen múltiples versiones de la historia, porque me doy cuenta de que esta gente tenía los mismos problemas que nosotros. Y eso me lleva a un punto que yo respeto profundamente en tu forma de pensar, me interesa enfocarme en lo positivo, en lo bueno. Mira, la historia es compleja porque es muchas cosas al mismo tiempo. La historia quiere ser una disciplina científica, pero también la historia es un arte. Y eso es lo que hace que el libro, por ejemplo, que vas a presentar, un historiador distinto lo escribiría de una forma diferente. Eso es lo que provoca la belleza de la historia. Claro. Y es justo lo que está pasando aquí. Estamos hablando de lo mismo, pero opinamos diferente. Exacto. Cuando tú hablas de esa historia que nos lleve a lo positivo, pues yo inmediatamente recuerdo a Hannah Arendt. El pasado se soluciona al narrar lo que pasó. Me parece muy bien. Pero hay que tomar en cuenta, y vuelvo al caso, que ese pasado también tiene cosas tremendamente horribles. Pero ese y es el que pasado hay de que toda la empezar humanidad. por ahí. Imagínate a Sí, toda la mijo, humanidad nomás que no vamos a concentrada en la discutir violencia. ahorita la expedición John Hughes Band en Tíbet, que terminó matando gente, o la matanza de Pero Tiananmen, podríamos o la caída juzgarlas de también. Constantinopla. No, estamos discutiendo la caída del Imperio Mexica y especialmente tenemos que discutir todo el proceso de la conquista, que no va nada más de 1519 a 1521, es mucho mayor más complejo. y donde la violencia, vuelvo al punto, lo siento mucho, está totalmente reflejada. Entonces, aquí hay problemas. Primero, esa idea de, bueno, al final resultó bien. No, no es cierto, no resultó bien. Hubo tremendos problemas. Luego, que tú tengas esa interpretación me parece muy respetable, pero no es la única que existe. No, claro. Y tercero, aguas con pensar que la historia ocurrió como tenía que ocurrir. No es cierto. La historia jamás ocurre como tiene que ocurrir. La historia ocurre. Y yo como historiador quiero saber por qué ocurre, por qué no fue distinto, qué otras alternativas había y por qué en realidad pasó únicamente esto. Eso también es importante para el análisis histórico. A ver, por ejemplo, ahí ya te encontré justo una gran diferencia, ¿no? Yo sí estoy planteando. A ver, no digo que ocurrió lo único que podía ocurrir, pero es un poco, ¿no? Lo que estamos diciendo. Tú dices, pudo haber muchas alternativas, pero solo ocurrió esta. Sí, vamos a aceptar que pudo haber otras alternativas, pero solo ocurrió esta. A mí me gusta concentrarme en la única que ocurrió, porque si no, también es perderte en el hubiera del siglo XVI. Yo estoy absolutamente de acuerdo. El hubiera como tal Claro, no nos o sea, sirve. entonces la historia, según La yo, nos historia tiene que servir. contrafactual nada más nos sirve para entender por qué pasó lo que pasó. Porque al final eso es lo importante. Exacto. Y lo que pasó, ahí vamos de nuevo, masacres, violencia, muertos. Esa es la pero base. también pasaron matrimonios, estoy de acuerdo en hijos, eso y mestizaje, demás. órdenes Pero religiosas, todo eso, arte, pueblos, pero todo eso, catedrales, todo lo que comercio. platicas, todo eso empezó
de una forma violenta, mano. Y empezó desde que pero llegaron los toda primeros civilización en de la historia 1492. humana empezó de mijo, forma todos violenta. empezamos A violentos, lo que voy es que, pero ¿por qué somos lo que el hay único que país entender- traumado con eso? No, pero por supuesto que no somos Bueno, el no, único también país está todo el traumado. resto de Hispanoamérica. Hay un montón de otros países que también tienen Imagínate esas a todos peleas. los europeos, Ahí que tienes los a las romanos. peleas de los irlandeses con los ingleses que también se desprecian sirve de algo? profundamente. Mira, de eso han construido su nacionalidad. Que nos sirva o no nos sirva, eso es otra cosa que podemos discutir después. Lo que tenemos que entender es, no podemos concentrarnos solamente en un aspecto de la Tú te historia. estás concentrando Vamos en al un corte. aspecto de la historia, Tú en la te estás violencia. concentrando nada más en el Vamos al aspecto corte. bonito. Llega el corte en 3, 2, 1. Volvemos con más. Llegaste a la charla correcta. Canal de YouTube muy emocionada. Dice, la cara de Marco lo dice todo. Es que estoy aprendiendo mucho de los dos y los felicito por la civilización y respeto con que están llevando este debate de ideas. Juan Miguel Zunzunegui, especialista en filosofía, geopolítica, investigador, maestro en materialismo histórico, doctor en humanidades, y Arno Burkholder, doctor en historia y escritor que ha centrado su trabajo en investigar la historia de México. A ver, antes porque hay un tema que está como el elefante en el cuarto, es ¿por qué todavía seguimos discutiendo tantos años después y no podemos llegar a un cierre, a un acuerdo para ver hacia adelante? ¿Hay todavía una sensación de injusticia? ¿Qué es lo que pasa que no podemos terminar de sanar la herida o cerrar la herida o de abrirla y limpiarla y ya sanarla? Eso, si quieren, se los dejo para el siguiente segmento porque aquí tenemos 4 minutos nada más. Pero para aquí en YouTube, la mayor parte de la gente está aprendiendo de los dos y algunos tienen fans de un lado o del otro, ¿no? Los que quieren aprender de Juan Zunzunegui, estás presentando el libro al día siguiente de la conquista. Así es. ¿Dónde lo presentas? ¿Cuándo lo presentas? Bueno, pues al día siguiente de la conquista, aquí en la Ciudad de México, el domingo 21 de septiembre, en la José Vasconcelos, a mediodía. 12:30. Bueno, luego iré a Morelia, a Guadalajara y a Monterrey, a las ferias del libro, pero aquí en México, 21 de septiembre, domingo 12:30, en la Vasconcelos. ¿Y la gente puede ir gratis? Sí, conocerte. es entrada libre, Ajá. es un lugar muy grande, porque luego afortunadamente mis eventos se llenan, pero entonces nada más que lleguen temprano, es entrada Ya. libre. Y en Celaya voy a dar una conferencia el sábado 27 de septiembre, México entre la conquista y la libertad. Ajá. En realidad vamos a tocar un poco el tema del que ya ahorita nos va a hablar el doctor Arno, entre Iturbide y Miguel Hidalgo. Ajá. Pero bueno, eso va a ser en Celaya, eso sí es con un costo que no sé cuál es, pero los boletos se compran en Boletia. Boletia.com, Así es. ahí están para que los veas. Y mi querido Arno Burkholder, tú tienes una conferencia en línea que se llama ¿Por qué celebramos Hidalgo y no a Iturbide? Cuéntanos. Exactamente. Bueno, mira, primero la próxima semana viene la gran fecha para los historiadores, porque Ajá. se nos juntan un montón de fechas patrias y eso es muy Claro. interesante. Y luego, siempre es interesante volver a estos dos personajes que también son otra polémica enorme en la historia de México. Entonces, vale mucho la pena hablar de ellos. Y en Hidalgo un y intento- Iturbide. Hidalgo y Iturbide. Ajá. Y especialmente, ¿por qué celebramos, algo que siempre me preguntan, ¿por qué celebramos el inicio de la independencia y no la consumación? Entonces, pues por las ganas de platicar de eso, pero también por las ganas de llegar a todo el público que se pueda, va a ser una conferencia en línea. Ajá. 14 de septiembre, 7 de la noche, todo es cuestión de que me escriban a cleonautica@gmail.com. Ahí platicamos más de los costos y de cómo ver la conferencia. Ok. 14 de septiembre, 7 de la noche. Y incluye los 500 pesos, incluyen acceso, materiales y la grabación. O sea, aunque no la puedan ver en vivo, la pueden ver después. Así es, y una serie de materiales especial para que después reflexionen más sobre Hidalgo y Iturbide. Oye, Marco, y que luego Sí. habría que hablar de ese tema. De O sea, el de Hidalgo y Iturbide, la independencia, es un Hacemos otra. temazo también. Ajá. Que tiene que ver con políticos, con ideologías, con puntos de vista, pero es un temazo que luego habría que sacar también. Y eso es lo interesante de aprender historia y de escucharlos a ustedes, porque claro, yo nunca me había preguntado también por qué celebramos el inicio y no el final de la independencia, porque Hidalgo y ya me dio. Ya me tenemos dio una cita, curiosidad. ya tenemos una Hombre, cita. ahí te espero. Sí. Oye, y intuyo que tu libro al día siguiente de la conquista no sería como que a Arnold le va a encantar todo lo que dices ahí. Pues mira, según lo que hemos platicado hoy, Puede que sí, puede que sí, no. puede que sí. Mira, es le va a motivo parecer- para una próxima charla. Sí. Está perfecto. ¿Lo le leerías? parecería Claro. demasiado romántico, Sí, tal vez. Claro que sí. Tal vez le parecería demasiado romántico, pero Ajá.
Pero bueno, Tu intención, vamos a ir a una pausita en 40 segundos. Lo que yo capto de tu intención, Juan, es que no vivamos en el estado de víctima y avancemos. Exacto. Los dos están de acuerdo en que nos conviene avanzar y salirnos de la a víctima ver, justo de lo que nos hicieron. absolutamente. cerrar la herida sin dejar de discutirla, sin dejar de asumir tanto la Ajá. parte romántica que yo tengo como la violencia en la que hace énfasis el doctor Arno, pero al final es entender que somos resultado Ya. de todo ese proceso Sí. y que a todos nos conviene superar la violencia. ¿Y qué tal si hablamos de eso? superar este conflicto? Hablemos de eso después del corte, nos quedan los últimos 10 minutos del tema. ¿Cómo cerrar la herida? ¿Qué necesitamos hacer hoy para cerrar la herida? ¿Qué debemos de recordar para cambiar lo que conviene cambiar y cómo cerrar esa herida? Volvemos con nuestros expertos después de una pausa, aquí en el debate más pacífico e inteligente que han escuchado ustedes en la radio en mucho tiempo. Volvemos. Esta conversación inteligente con Juan Miguel Zunzunegui y con Arno Burkholder, ambos con puntos de vista diferentes, pero ambos coincidiendo en que nos conviene cerrar la herida y salir adelante. Pero, ¿por qué no la hemos cerrado? ¿Y qué nos convendría hacer para cerrar? ¿Y qué cosas no debemos olvidar como lecciones, verdad? Porque una cosa es, oye, aprendí esto. No lo voy a olvidar porque no me conviene repetirlo, pero sí quiero cerrar la herida. ¿Quién quiere empezar? Levante la mano. ¿Quién dice yo? Adelante, ver, Juan Miguel Zunzunegui. Yo creo que no cerramos la herida porque es un tema, a ver, de entrada porque es un tema que no soltamos. Ajá. Y es un tema que no soltamos porque no llegamos a acuerdos. Y es un tema en el que no llegamos a acuerdos porque siempre tiene carga ideológica. Y duele todavía mucho. Bueno, y duele mucho. En los pueblos pe- indígenas. Pero ojo, también porque nos gusta mucho usar la historia para justificar. Ajá. No solo para entender, que tendría que ser para entender, sino también para justificar. Y de pronto es muy fácil hacer discursos políticos baratos donde yo te diga, es que todos los problemas del México del siglo XXI son culpa de Hernán Cortés de la Malinche y de la Conquista. Y claro, si tú vives con esta narrativa donde, a ver, siempre se nos ha dicho que México es un país rico. México es el cuerno de la abundancia. México tiene un montón de recursos. Y al mismo tiempo que te dicen que México está lleno de recursos, tú no llegas a fin de mes. Entonces, claro, si vivo en un país rico y no llego a fin de mes, es bien fácil entender, aquí algo está saliendo mal y aquí alguien me está transando. Y a ver, si me preguntas a mí quién te está transando en el México de hoy, son los políticos. Pero los políticos, los de hoy, pues te dicen que es Hernán Cortés, ¿no? A ver, echarle la culpa al pasado, ojo, estudiar el pasado para analizarlo, para comprenderlo y para usarlo para trabajar en salir adelante, me parece maravilloso. Usar el pasado para echar tus culpas es como ir a terapia psicoanalítica durante 25 años solo para saber que todo es culpa de tus padres, ¿no? Entonces, creo que es fundamental usar la historia. Para mí es usar la historia para sanar. Y aquí es donde no le caigo bien a ningún historiador, porque me pongo a mezclar historia con filosofía y con psicología. Porque estoy seguro que las narrativas lo determinan todo. Tú como individuo vives en una narrativa, vives en la historia que te cuentas de ti mismo. Y un pueblo, un colectivo, vive en la narrativa, en la historia que se cuenta de sí mismo o que se deja contar de sí mismo. Tú puedes, a ver, tú no puedes viajar al pasado a cambiar los acontecimientos. No puedes. Si lo que te determinara en el presente fueran los acontecimientos del pasado, estaríamos condenados y perdidos y tus traumas se te van a quedar por siempre. Y sin embargo vas a terapia si te sientes un poquito ofuscado por lo que sea. Y entonces viajas al pasado en tu mente, no para cambiar los acontecimientos, porque esos no los puedes cambiar, pero sí para interpretarlos de manera diferente, para contarte a ti mismo una versión sanada de tu historia, porque mientras tú sigas con rencor adentro de ti, bueno, pues entonces ese rencor también se manifiesta de manera social. Entonces, claro que hay violencia en nuestra historia y de verdad que me voy a concentrar en no negarlo. Claro que hay violencia en nuestra historia, pero como en el resto de la historia humana, también hay aspectos positivos, también hay construcción, también surgió una gran civilización, también fue muy generadora, también fue muy generador el encuentro de América y Europa, que, insisto, ese a mí me parecía inevitable. Según yo, nunca iba a pasar que los mayas o los mexicas cruzaran el Atlántico para llegar a Europa. Simplemente no había forma de que eso ocurriera. Y entonces, aceptando que las cosas son como son, tal vez sí pudieron haber sido de otra forma, pero no fueron. Lo que tenemos para trabajar con nosotros mismos es esta historia. Podemos seguir contando nuestra historia como una desgracia. Podemos concentrarnos solamente en las partes negativas o
sin soslayarlas, también podemos concentrarnos en todo lo positivo. Pero lo más importante es entender que todos los que vivimos hoy en México, todos los que hoy somos mexicanos, somos producto de este proceso histórico. Entonces, no vale la pena para mí estar condenando el proceso histórico y estar mentando madres y estar mandando tus rencores a los personajes de este proceso histórico. Lo que vale la pena es comprender ese proceso histórico, aceptar que lo que somos hoy es resultado de ese proceso histórico, y si te gusta lo que eres hoy, pues tienes que entender también que entonces hay cosas muy positivas en tu proceso. Es como cuando tú vas a terapia y todo lo que no te gusta de ti es culpa de tus padres, eso está bien sabido. Todos mis defectos son culpa de mamá y papá. No es muy buen terapeuta, ¿verdad? el que te dice eso. No, claro, no, eso no es el terapeuta, eso es lo que acaba concluyendo uno claro. así de entrada. Sí. Pero no, a lo que voy es entender Sí, una sí, cosa. Todos los aspectos positivos de ti, lo que sí te gusta de ti, lo que sí te agrada de ti, también tiene que ver con mamá y papá. Ok. Ahí está todo. Bien. Todo lo malo y todo lo bueno tiene que ver con tu proceso histórico. Concéntrate. Arnold Burkholder, ¿cómo cerramos la herida, amigo? Haciendo lo que estamos haciendo ahorita. Exacto. Ese es el camino. Mira, una de las formas de medir el grado de democracia de un país es en la capacidad que tiene para aceptar distintas versiones de su pasado. Okay. Y esas distintas versiones tienen que discutirse todo el tiempo. Si solo tenemos la versión de, hombre, al final la conquista estuvo bien, tenemos una bonita cultura, o si solo nos quedamos en, todo fue horrible, todo fue espantoso y por eso vivimos esclavizados, ninguna de las dos nos sirve. Lo que necesitamos es esto que está pasando aquí, y eso tiene que ocurrir cada vez más. Justamente estamos viviendo una época en la que estamos acostumbrados a malditos españoles que nos pidan disculpas. Eso es una interpretación de la historia y por eso también crece la polarización. Cuando lo que necesitamos es discutir eso y discutir un montón de cosas más. Si algo no hemos aprendido los mexicanos, no lo sabían los mexicas, no lo aprendimos con los españoles y no lo hemos aprendido durante el Estado mexicano, es aprender a sentarnos a platicar. Eso no se nos da a los mexicanos. Y si queremos un cambio, deberíamos empezar por ahí. Y más allá de la narrativa que cura, que yo entiendo que puede tener una validez, etcétera, por donde se empieza es por los hechos. La historia se hace con hechos. De los hechos viene la narrativa. Y es importante entender qué fue lo que pasó. Y para eso primero hay que estudiarlo. O sea, acérquense a los historiadores, cuestionen, entiendan, el historiador X, primero, ¿cuál es la opinión de ese fulano de la historia? ¿Por qué piensa así? Y entonces así vas a poder entender más el discurso que te presente. Los historiadores tenemos el problema de que o la gente no nos conoce o la gente no nos quiere, así básicamente. Y no puede ser, o sea, hemos estudiado durante décadas, sabemos de lo que estamos hablando y resulta que luego es a los que más nos cuestionan, cosa muy Dicen, tú no extraña. estuviste ahí, ¿cómo lo sabes? Entonces, yo lo que digo es, primero, Marco, felicidades por hacer esto, porque este es un pasito a de veras hacer una democracia en este país. ¿Cómo? Pues discutiendo estos temas, por ahí hay que empezar. Y segundo, es que hay que hacerse responsable de la historia. La historia no es nada más para echarle la culpa de lo que ocurrió o para imaginarte un pasado, ay, tan bonito, ojalá regresáramos a eso. No, la historia es para que entiendas qué es lo que estás viviendo hoy. Sí. Y si eres un sujeto tremendamente complejo, pues es porque tu pasado es complejo. Claro que tiene cosas bonitas, eso es innegable, pero también tiene cosas espantosas. Sí. Y un adulto tiene que entender que la vida no es blanca ni negra, Sí. es una vida de matices. Sí. No, yo les agradezco a ustedes la civilización, la inteligencia con la que aceptaron, bueno, que se han presentado en este programa y haber aceptado venir aquí. A mí lo que me desespera mucho como mexicano es el fanatismo. Entonces, cuando yo oigo a alguien que ya no tiene pensamiento crítico y decir algo, voté por esta presidenta, entonces como voté por la presidenta, todo lo que hace es bueno, o no voté por ella, todo lo que hace es malo. Pues para mí eso es fanatismo porque Es ya absurdo. perdemos el pensamiento crítico. Entonces, creo que lo que nos surge a los mexicanos es pensamiento crítico, poder escuchar a ustedes dos que tienen puntos de vista diferentes, en algunas cosas coinciden, pero no con fanatismo, no todo es el América y el Guadalajara. Sí, No, efectivamente. estoy con este o con quién. No es así. Puedo estar un poco de acuerdo con algunas cosas de los dos lados, ¿no? Eso es pensamiento crítico. Me parece que cuando hay pensamiento crítico somos menos manipulables. Así y es. eso sería Absolutamente. maravilloso. Así es. Y eso es lo que te va a permitir utilizar la historia para entender el presente que tenemos.
aprende a escuchar, date cuenta de que hay múltiples visiones de la historia y de que los hechos son fundamentales para sobre eso empezar a construir narrativa. Si quieres una narrativa que explique, si quieres una narrativa que cure, si quieres una narrativa que simplemente te ayude a entender lo que está pasando, pero tienes que empezar por ahí. El hecho es vital. Sí, sí, sí. Por eso les digo lo de la obra de Nacho Cano. Vayan a verla. Como que, para empezar, la música está a todo dar, está precioso el El espectáculo. baile flamenco está con madre. El baile flamenco está divino y todo. Pero, y también vas a escuchar una historia muy romántica. Muy romántica, muy católica, muy Pero es española. un musical, no es una pieza de historia. No, pero exponte a ella para que digas, mira, hay gente que piensa que fue así. Y está bien, no pasa nada, no tienes que estar. Que estés de acuerdo o desacuerdo no quiere decir que no puedes disfrutar un espectáculo. Además. ¿no? Además, está la cosa. Bueno, nos quedan 2 minutos. Pues les recordamos que Juan Zunzunegui lo pueden encontrar el 21 de septiembre en la Biblioteca Vasconcelos en Ciudad de México, 12:30 del día, presentando su libro Al día siguiente de la conquista, que hablas básicamente. Siglo XVI, o sea, es justo el planteamiento de, bueno, cae Tenochtitlan, y que al día siguiente todos estaban tristes, deprimidos y amargados, sometidos por los españoles. No. ¿Qué pasó? Es un proceso muy complejo. El siglo XVI en particular es un proceso muy complejo. Entonces Muy me concentro en el siglo XVI. Perfecto, y te podemos encontrar en redes sociales como Juan Zunzunegui. JM Sunzu. JM Sunzu en todas. Con Z, Sí. JM Sunzu. Y la conferencia en línea, ¿por qué celebramos Hidalgo y no Iturbide? 14 de septiembre, 7 de la noche, con Arno Burkholder. ¿Dónde podemos inscribirnos, amigo? Búsquenme en cleonautica@gmail.com y en cleonautica.com. Esa es mi página, ahí con mucho gusto podemos platicar. Qué bueno, pues gracias por este debate. Yo dije, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Oye, ¿lo seguimos haciendo? ¿Les gustó? Adelante. ¿Sí? Lo de Hidalgo y de Iturbide me parece un temazo. Es un Late. tema maravilloso y de ahí Sí. nos podemos agarrar para muchos temas. Los Exacto. invitamos a los dos a Encantado, hablar de Hidalgo y por Iturbide. supuesto. Adelante. Pues ahorita está perfecto, porque pues, estamos en septiembre. Y Claro. vamos a decir viva México, viva Hidalgo y viva los héroes que nos dieron patria. Así que estaría excelente, pues los programamos en cuanto ustedes tengan tiempo. Y gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Bueno.